la reflexión de hoy que quiero compartir para hoy. Una pregunta básica, muy importante, y yo creo que es la pregunta más importante que una persona puede hacerte en este mundo. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué Hashem, Hakadosh Baruj Hu, puso esa Neshama en nosotros? ¿Por qué Él sopló aliento para nosotros? ¿Por qué nos hizo vivir? Porque podría ser que nunca hubiésemos nacido. Y hay gente que diría, no haber nacido es mejor. Gente que le pasan tantas cosas en la vida que muchas veces prefieren no haber nacido. Otros prefieren morirse ya, porque cuando una gente piensa de esa manera, que mejor no haber nacido o que ya quiere irse de este mundo, está desenfocado, ha perdido el propósito de la vida. Y es interesante saber que nosotros vinimos a este mundo no por nuestra propia voluntad. Nadie decidió venir a este mundo. El que vino a este mundo lo trajo el Eterno. Hakadosh Baruj Hu lo trajo. Por tanto, como usted no vino a este mundo por su propia voluntad, tampoco puede irse por su propia voluntad. Hay un propósito por el cual estamos aquí. Ahora yo me pregunto, si nosotros ya vinimos con un propósito en este mundo, ¿cuál es entonces la misión de nosotros? ¿Cuál es la misión de nosotros en esta tierra? Le voy a responder. La misión de nosotros por estar vivos es encontrar el propósito por lo cual vinimos y trabajar en ello. Porque el propósito no fuiste tú que lo elegiste. Así como tú no elegiste venir a este mundo, tampoco elegiste el propósito por lo cual viniste a este mundo. El creador, cuando creó el universo, lo hizo con un plan y un propósito. Y si nosotros fuimos creados de forma material, que no fuimos creados malajín, porque si Hashem hubiese querido, no nos trae a este mundo físico, nos lleva a un mundo metafísico de una vez, pero nos trajo a este mundo físico para que la meta del mundo metafísico sea alcanzada por nuestro propio esfuerzo. Oiga esto, por nuestro propio esfuerzo. Es decir, nosotros vinimos a este mundo con la capacidad de encontrar el propósito y trabajar en ello. No vamos a estar en el mundo venidero porque Hashem lo va a elegir, sino nosotros tenemos que elegir ese propósito, estar ahí o no estar ahí. El propósito, sí, claro, es vivir en ese mundo que llamamos Olam Haba, y es el propósito de la creación del ser humano, pero es una decisión personal que Hashem nos da al traernos en este mundo físico, y todas las dificultades de la vida que se nos presentan es para que nosotros tengamos esa decisión. Por eso es que cuando el Eterno pone al hombre en el jardín del Edén, el Gan Eden, le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Y teníamos ahí el árbol de la vida, ahí delante de los ojos. Y teníamos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él dice que el día que de él comiere, ciertamente moriremos. Morir se refiere a no alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros, la palabra muerte aquí, no la vamos a tomar literalmente como físicamente, morir físicamente, sino que la muerte aquí significa que al comer, al decidir nosotros abandonar la comida que nos genera la vida eterna, esa comida que nos da vida eterna, que se llama ahí Etz Haim, ese árbol de la vida, al nosotros decidir no comerlo, estamos decidiendo no cumplir y no estar de acuerdo con el propósito
propósito por lo cual fuimos creados. Es como que Hashem nos creó con un propósito, pero nos permitió a nosotros, si queremos estar de acuerdo con ese plan o ese propósito o no. Él no nos va a crear a nosotros con el propósito de estar en el mundo venidero y también nos va a obligar a estar ahí. No. Él nos da la oportunidad como ente pensante, que ahí viene la razón por la cual el libre albedrío lo tenemos. La razón por la cual tenemos libre albedrío es para que nosotros decidamos si estamos de acuerdo con el plan o el propósito del Eterno, o queremos elegir otro propósito en la vida. Nosotros somos los que decidimos. Queremos ser parte del plan y el propósito por lo cual Dios creó este mundo y nos creó a nosotros. Queremos estar en ese plan, queremos ser parte de ese propósito que el Eterno, Hakadosh Baruj Hu, nos creó. Entonces, para Hashem saber si usted está de acuerdo con ese plan o ese propósito, hay una anécdota en la Torah de un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese orden se nos da esa oportunidad. Yo decido ser parte del plan del mundo venidero y como del árbol de la vida. La Torah es árbol de vida para quienes las observan. O si yo no quiero ser parte de ese plan y de ese propósito, simplemente le digo al Eterno que no quiero ser parte comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y ya yo le dije a Hashem que yo no quiero ser parte de ese mundo. Porque tenemos esa decisión, tenemos esa oportunidad de haber sido creados en este mundo físico y tener la oportunidad de decirle al Eterno, yo no quiero ser parte de ese mundo, no me interesa. Yo nada más quiero vivir en este mundo y no ser parte de ningún otro mundo. Entonces Hashem nos respeta y se siente muy bien con nuestra decisión, cualquiera que tomemos. Cualquier decisión que tomemos, él se siente bien, porque él no va a obligarte a ti a ser parte del mundo o del plan y propósito que él creó. Él simplemente tiene un plan y un propósito. Nos trajo a este mundo físico para decirnos a nosotros que si queremos ser parte de ese plan, nosotros le decimos a Hashem que sí, que queremos ser parte de ese plan y de ese propósito con nuestras acciones, que fueron creadas esas acciones con 613 misbots negativos y positivos. Y según nosotros nos comportemos, le estamos diciendo al Eterno que sí queremos ser parte o no queremos ser parte de ese plan y de ese propósito. La gente que decide ser parte de su propio propósito, que no quiere ser parte del plan y el propósito del Eterno, cuando se acuesta por la noche, no le interesa levantarse y llegar ahí, porque es que él no quiere ser parte del plan, del propósito del Eterno. Él quiere vivir su propio deseo, su propio plan. Y una forma de decirle al Eterno que nosotros no queremos ser parte del plan que él creó es acostarse como los animales y no darle gracias al Eterno por haber vivido ese día. No hacer minjá, no hacer albí. Y así le decimos a Hashem, vivimos el día de hoy a nuestro propio deseo y no nos interesa ni darte las gracias porque no estamos de acuerdo con tu plan y con tu propósito. ¿Cuánta gente dice no estoy de acuerdo con el plan del Eterno? Muchísima gente. No hay tantos ateos, lo que hay mucha gente rebelde al plan de Dios, al plan del Dios, bendito sea. Y tú no estás obligado a ser parte de ese plan y Hashem tampoco te obliga. No. Tú te puedes ir a dormir tranquilo, sin hacerte filar. Y por la mañana te quedas acostado. Y cuando te levantas, no tienes que darle todo a Hashem, ni nada de eso. Usted se va a trabajar. A vivir su día. Su plan y su propósito es hacer una casa. Hay gente que tiene un propósito de hacer, mire, los animales, uno tiene animales, a veces en la casa, en el hogar, con diferentes propósitos. Por ejemplo, la gente rica tiene un carro, tiene un perro, y el propósito de ese perro es tener una mascota. Algunos lo tienen como mascota, pero la mayoría de las personas más pobres
tienen un perro pensando que le cuide su casa, porque no tienen cómo pagar un guachimán. Pero un rico tiene cómo pagar un guachimán y por tanto cuando consigue un perro no es para que le cuide nada, es mascota. A veces tenemos lo mismo, pero tenemos propósitos diferentes. Así también cada uno de nosotros tenemos la vida que Dios nos dio. Ahora bien, como yo digo, yo cuando voy a dormir en la cama, voy a acostar en la noche, como yo quiero, estoy de acuerdo con el plan del Eterno, quiero revelarle esta parte a ustedes. Yo estoy de acuerdo con el plan y propósito por lo cual Dios creó este mundo. Yo, como ser humano, tengo todo el derecho de yo analizar si yo estoy de acuerdo con él. En la Torá yo puedo estudiar y descubrir cuáles son los planes y propósitos de Dios en este mundo, por lo cual Dios nos trajo a este mundo. Y yo, como estoy de acuerdo con ese propósito, me acuesto pensando en levantarme a hacer shaharit. Independientemente de lo cansado que yo esté, siempre y cuando las posibilidades físicas me lo permitan, yo me puedo acostar a las 4 de la mañana. No me importa a qué hora yo me levanto, me acueste. Como yo estoy de acuerdo con el plan y propósito del Eterno y no estoy de acuerdo con mi propio plan, o sea, yo no tengo un plan en este mundo por lo cual yo vine. Yo no vine a cumplir un plan mío aquí en este mundo. Yo vine aquí a este mundo a cumplir un plan y un propósito que Dios creó antes de crearme a mí. Y cuando me trajo a este mundo, ya sus planes y propósitos estaban formados. Y yo le vine a decir al Eterno a este mundo que estoy de acuerdo con su plan y su propósito. Por lo tanto, cuando yo me levanto, me acuesto, estoy pensando en levantarme 6:30 de la mañana, antes que raye el alba, para yo compartir parte de la sabiduría y hacer tefilá, darle gracias a Hashem por un nuevo día. Y yo me levanto, hago las tefilotas, hago las berajots, me pongo mi talet, me pongo mi tefilim, y con todo esto le estoy diciendo al Eterno que estoy de acuerdo con su plan y su propósito y que quiero trabajar en ello. Yo creo que el Eterno no es culpable que yo quiera fiestar en la noche, no es culpable él que yo quiera dedicar parte de la noche en fiesta, andando, viendo una película, no está mal. Fajarse a ver películas de noche, de madrugada y acostarse a las 3 a las 4 de la mañana, no hay problema. Tú haces lo que tú quieres. Pero sí tengo como yo tengo un compromiso con el Eterno, que es ser parte de ese plan, ese propósito. No importa qué hora yo me acueste en la noche, yo me levanto temprano a hacer shaharit, porque el Eterno no es culpable que yo me acueste tarde. Por tanto, yo tengo que hacer un esfuerzo extraordinario y levantarme en la mañana. Yo me he acostado, con sinceridad le digo, en estos días pasados me acosté a las 5:15 de la mañana y me levanté a las 6:15. Es decir, yo dormí una hora. Me levanté a las 6:15, una hora dormí, y me levanté a cumplir con mi shaharit, a darle toda a Hashem por el nuevo día, a decirle a él que estoy de acuerdo con el plan y el propósito por lo cual él nos creó, me creó a mí. Y luego que terminé de hacer mi shaharit, me acosté de nuevo. Porque yo, cuando estoy de noche, en la noche, antes de acostarme, si yo quiero perder el tiempo, o quiero acostarme tarde estudiando, o perder el tiempo en cualquier cosa y me acuesto de madrugada, pues el Eterno no es culpable de eso. Entonces yo no puedo decir, ay, estoy muerto de sueño, yo no puedo levantarme a hacer shaharit porque me estoy muriendo del sueño. Son sus problemas. Usted se acostó como un animal y no pensó que al acostarse tarde no se iba a poder levantar temprano. Entonces Hashem es que paga todo eso. Que usted se acuesta tardísimo y no se levanta a hacer shaharit porque usted tiene sueño en la mañana, pero la razón por la cual tiene mucho sueño fue porque se acostó viendo películas hasta las 3, 4 de la mañana, o a veces bebiéndose un trago con unos amigos, ¿entiendes? Entonces yo, como estoy de acuerdo con el plan y el propósito de Dios, del Eterno, Kadosh Baruj Hu, yo me levanto temprano a hacer mi shaharit, independientemente que me acueste tarde, siempre y cuando, le explico, mi físico me lo permita. De salud para levantarme. Si no me levanto, pues entonces, si tengo algún impedimento físico por alguna enfermedad, pues desde la cama le doy toda a Hashem, le doy gracias a Hashem por eso. Y esa es la reflexión de hoy. ¿Usted está de acuerdo con el plan de Dios? ¿Usted está de acuerdo? Tenemos mis votos que cumplir.
Si está de acuerdo con el plan del Eterno, dígale al Eterno que sí, que usted está de acuerdo con eso, cumpliendo sus mandamientos. Cuando usted cumple sus mandamientos, igual a la Torah, usted le está diciendo a él que sí, que está de acuerdo con ese plan. Y aquí la reflexión, el principio fundamental de este pensamiento de una gente que está de acuerdo con sus planes, el propósito tuyo, el propósito de mucha gente, es hacer una casa. La gente trabaja fuertemente y dice, yo estoy trabajando durísimo porque tengo que hacer mi casa, pero se olvida de los planes y propósitos de Dios, porque el hacer una casa no es el plan de Dios, es el plan tuyo. Ese es el plan tuyo, el plan mío. Entonces yo no puedo dejar de hacer las cosas que tengan que ver con el Creador, con mi plan en el mundo venidero, que es un mundo de mucha larga vida, para yo hacer una casa. No está malo hacer una casa, no está malo. Hacer una casa está muy bien. Tener mucho dinero en el banco está muy bien. Ser rico está muy bien, va a vivir una vida bonita, pero yo tengo un plan con el Eterno. Yo no quiero que nada de las cosas de este mundo material me impidan a mí que yo pueda encontrar el propósito de mi vida y que nada de este mundo terrenal me impida a mí yo decir al Eterno que yo quiero ser parte de ese mundo y que estoy de acuerdo con este mundo. Estoy de acuerdo con sus planes y propósitos. Entonces, para yo decirle eso al Eterno, cumpliendo con sus mandamientos. Él creó esos mandamientos. Los mandamientos son sensores. Mira, cada mandamiento de la Torah tiene un sensor que se conecta con el Creador. Cada vez que yo guardo un mandamiento positivo, ese sensor se conecta y Hashem siente, yo le estoy contestando al Eterno. Cada vez que yo dejo de hacer un mandamiento prohibido, le estoy dando al Eterno un mensaje de que estoy de acuerdo con sus planes y propósitos. Entonces, una de las cosas que nos dicen los amigos es que tengo a Hashem constantemente presente ante mí. Si yo tengo el plan y el propósito de yo ser parte de ese plan que no lo conozco, yo no conozco, nosotros no sabemos cuáles son los planes y propósitos del Eterno, del mundo venidero, no sabemos tal y cómo serán. Rambán trata de explicar un poco en Moreno y Bujimbe, pero no tenemos la certeza de la seguridad de qué es lo que el Eterno va a hacer con nosotros en el mundo venidero. No sabemos cómo será ese mundo. Tenemos algunas teorías, simplemente, pero no tenemos tanta seguridad de cómo va a ser. Ahora, yo quiero ser parte para saber. Yo quiero ser parte de ese mundo para saber por qué tanto yo sufrí en este mundo. Y como yo lo sabré, es despertándome del polvo de la tierra, de Hayeja Metim, en la resurrección de los muertos y en el mundo venidero, para yo saber cuál es el plan de Dios. Y yo me gustaría estar ahí. Y para eso dice que tengo a Hashem constantemente presente ante mí. Tengo que tener al Eterno constantemente presente ante mí en todos mis planes y propósitos. Este es un principio fundamental del judaísmo que nos procura el impulso para observar las mitzvot con perfección, pues existe una providencia individual en todo lugar en que uno se encuentra y a cualquier momento. O sea, hay una providencia del Eterno. Hashem te da la oportunidad de ser parte de ese mundo, de sus planes y propósitos. Nuestros sabios dijeron, existe una recomendación de la cual dependen todas las leyes de la Torá. Oiga eso, hay una recomendación de los cuales dependen todas las leyes de la Torá. En todos tus caminos conoce a Hashem. En todos tus caminos ten a Hashem presente. O sea, si tú decides dentro de la vida humana cumplir con algunos propósitos en este mundo, entonces tú tienes que tener presente al Eterno en todos tus caminos. Si tú tienes un plan y un propósito físico, material, como hacer una casa, tener un trabajo, tener un placer personal, tienes que tener al Eterno constantemente presente. Tienes que saber que en este mundo naciste para un propósito y que tú decidiste ser parte de ese plan y de ese propósito que el Eterno te ha presentado. Por tanto, si tú decides ser parte de ese plan y el propósito que el Eterno te ha presentado, cuando tú tengas otras cosas que hacer aquí, en este mundo, tienes que tener a Hashem constantemente presente ante ti. En todos tus caminos, reconoce al Eterno. Eso está en Proverbios 3:6, Mishlei.
Lo que significa que aun cuando el individuo satisface sus necesidades materiales, debe conocer a Hashem y conducirse con la intención de servirle y no solo de gozar personalmente. Aun cuando tú quieras cumplir un placer tuyo, tienes que tener presente que debes de gozar de esos placeres teniendo en cuenta los planes y propósitos del Eterno y que tú quieres ser parte de ese plan. Por tanto, tú no puedes permitir que ninguno de tus placeres y propósitos personales tuyos afecte los propósitos del Creador, por lo cual te trajo. En regla general, la persona debe expresar sus actos y sus palabras a fin de que toda su conducta se amolde directa o indirectamente a los mandamientos. Cuando nosotros hablamos, al hablar, tenemos que pensar que somos promotores del plan y el propósito del Eterno. Al accionar, tenemos que recordarnos que somos parte del plan y el propósito del Eterno. Por tanto, no actuamos con rapidez. No vayamos a ofender el plan y el propósito de Dios, del Dios bendito sea. Y en todos los sentidos que Hashem nos dio, podemos expresar con nuestros sentidos que estamos de acuerdo con los planes y propósitos del Creador. Y este es el llamado del día de hoy, esa es la reflexión de hoy. ¿Cuál es la razón por la cual vinimos a este mundo? ¿Cuáles son los propósitos del Creador? ¿Has pensado en ello? Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando estás trabajando. Voy a trabajar desde que me levanto y no voy a hacer una pausa para hacer shaharit en la mañana. Arranqué el trabajo, comí trabajando. Llegó la hora de las 3 de la tarde para hacer mi hijá y yo sigo trabajando porque los planes míos son trabajar, trabajar y trabajar y Hashem no está presente ante mí. No, yo debo hacer una pausa y saber que estoy trabajando para el sustento de mi familia y para conseguir el sustento, la parnasá tová. Que en este día Akadosh Baruj Hu nos ilumine y que el Eterno pueda ayudarnos a cumplir con los planes y propósitos por los cuales fuimos creados.